y este siguiente ejercicio es un ejercicio sencillo, una fuente de 18 voltios, una resistencia de base de 220 kiloohmios, una resistencia de colector de 250 kiloohmios, una resistencia de emisor de 3 kiloohmios, un transistor NPN con ganancia 110 y únicamente queremos saber en qué región se encuentra el transistor. Entonces, para este análisis igual tengo que hacer el análisis de la malla de entrada y de la malla de salida. Iniciamos entonces con la malla de entrada. Salgo de VCC. Me encuentro la resistencia de base, es decir, corriente de base por 220 mil ohmios para calcular el voltaje en esta resistencia. Me encuentro el transistor, entro por la base y salgo por el emisor. Y luego paso por la resistencia de emisor. Es decir, beta más 1 por corriente de base por 3000. Esto es igual a 0 porque estoy llegando a tierra. Salgo entonces de VCC. Me encuentro mi resistencia de base. Sigo el camino de la corriente y me encuentro el transistor. Entrando por la base y saliendo por el emisor. Paso por mi resistencia de emisor y llego a tierra. Sustituyo entonces los valores recordando que la corriente de emisor es beta más 1 y B. Esto es entonces 18 voltios menos corriente de base que multiplica 220 kiloohmios menos 0.7 voltios que es el voltaje de base de emisor menos beta más 1, o sea 110 más 1, 111 veces la corriente de base a 2.5 kiloohmios igual a 0. Entonces obtengo acá que 18 voltios menos 0.7 voltios es igual a 220.000 ohmios que multiplican a la corriente de base más 277.500 ohmios, que es el resultado de multiplicar 111 por 2.5 kiloohmios. Es común en ambos términos, entonces 18 voltios menos 0.7 voltios va a estar dividido entre 220.000 más 277.500 ohmios en ambos casos, ohmios acá, igual a la corriente de base, y esto es la corriente de base igual a 34.47 microamperios. 3.477 por 10 a la menos 5 amperios. Si todavía le corro una posición decimal, obtengo un 34.77 microamperios. Con esto continúo con mi análisis. Conociendo mi corriente de base, yo puedo calcular mi corriente de colector, que es beta veces IB, es decir, 110 veces 34.47 por 10 a la menos 6 amperios. Esta corriente de colector entonces es 3.825 miliamperios. Puedo calcular también mi corriente de emisor, que es beta más 1 y B. Esto es 110 más 1 multiplicado por 34.47 por 10 a la menos 6.
corriente de emisor entonces es igual a 3.86 aproximado miliamperios. Procedo entonces a calcular los valores de mi malla de salida, siempre con sumatoria de voltajes de Kirchhoff. Salgo de mi fuente, sigo camino de la corriente y me encuentro resistencia de colector, sigo camino de corriente y me encuentro el transistor entrando desde el colector y saliendo por el emisor. Sigo camino de corriente y encuentro entonces corriente de emisor por resistencia de emisor igual a 0. Tengo entonces 18 voltios menos 3.825 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2500 ohmios menos voltaje de colector a emisor, que es lo que estoy buscando, menos 3.86 por 10 a la menos 3 amperios que multiplica a 3000 ohmios, esto igual a 0. 18 voltios menos 9.5625 voltios menos 11.58 voltios es igual al voltaje de colector a emisor. Haciendo la resta, el voltaje de colector a emisor es menos 3.1425 voltios, un resultado negativo. Puedo asegurar que mi transistor no está en la región activa. Entonces, te pregunto, ¿en qué región está si no está en región activa? Nos vemos para una próxima entrega.